arrancamos como siempre con nuestra mesa de 11 con mi querido Claudio Flores, que ya veo por ahí. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mario. Un placer estar aquí en la mesa de 11 contigo, con Rafael y con Javier. Javier, ¿cómo estás? Muy buen día. Mario, buen día a ti, buen día a nuestros colegas. Rafael, buenos días. Muy buenos días, mucho gusto en saludarlos a todos en este bonito domingo post-guadalupano. Así es. Bueno, y arrancamos, Javier, si te parece contigo, con un tema que ahí está a lo largo de la semana, que es una especie de palabra prohibida, y me refiero a la palabra rojo. Y digo palabra prohibida porque parece que el gobierno de la ciudad hace todo lo que puede para no decir una palabra que implicaría cerrar actividad económica y en ese sentido reconocer la realidad del punto en el que estamos y por lo tanto dar una señal inequívoca del tamaño de la emergencia que estamos enfrentando en vez de llamarle alerta o de terminar diciendo como López-Gatell que ya no importa la palabra o el color del semáforo. ¿Cómo ves, Javier, esto? Porque me parece que tenemos un problema muy serio cuando no podemos llamar a las cosas por su nombre. Es un sinsentido, yo creo que se suma esto a la mala política pública del gobierno federal en lidiar con la pandemia. Ellos son los que idearon un semáforo, ellos son los que pudieron los parámetros para llegar a cada uno de esos semáforos, y ahora resulta que ni te dicen ni cuál es el semáforo, y que dan semanas, por lo menos en la Ciudad de México, los parámetros que ellos nos habían delimitado han quedado rebasados. Así es que, pues una vez más, sus propios pronósticos quedan chicos, sus propias métricas no las aplican y se vuelve esto pues un caos. Y ante tanta, digamos, desinformación, tanto ocultamiento de información, pues la gente ya no le cree al gobierno, ya no quiere creer, pero si no supimos ser claros ni siquiera en el tema de los tapabocas, ¿cómo vamos a ser claros para decirle a la gente ya no hay camas de hospitales, no salga, estás en rojo, cierra el negocio? Como ejemplo, en un país donde ha habido pocos decesos, pocos infectados, la tasa de mortalidad muy baja es Alemania, y no se tocó el corazón a Angela Merkel y dijo, a partir del lunes todos los comercios y oficinas cierran hasta el día 10 de enero. Hay que salvar vidas. México, la Ciudad de México y otros estados del país, incluido el Estado de México, me parece que llegan al colapso médico en cuestión de días. Hospitales privados, públicos ya registran una saturación completa de camas. La movilidad en la ciudad sigue como si fuera un fin de año normal. Yo creo que se aproxima de verdad una tragedia pues médica, clínica, y en buena parte tiene que ver con la negligencia de la autoridad. No basta que la jefa de gobierno de esas alertas, digamos, de terror o que se ponga el suéter rojo. Deberían decir las cosas como son. La gente no es tonta y merece saber la verdad. Y esto es importante y ojo, no estamos diciendo que los ciudadanos no tengamos responsabilidad. Claro que tenemos responsabilidad, los que están en las fiestas, los del antro que sacaron ayer de Palmas, 100 personas concentradas. Eso no quita, digamos, la responsabilidad de los ciudadanos. Lo que estamos diciendo es el problema de comunicación de la autoridad y la ambigüedad. A ver, Claudio, si quieres vamos contigo. Tú que eres experto también en estos temas de comunicación y cuáles son los efectos de tener este lenguaje pues que no es claro para el ciudadano. Un lenguaje poco preciso que me parece que refleja una autoridad, Mario, Rafael, Javier, que no quiere pagar los precios de gobernar, quiere darnos señales a los ciudadanos para que, digamos, nos ordenemos solos. Y mira, en Alemania están justamente, como decía Javier hace un momento, están ya implementando medidas todavía más duras, porque sí, el gobierno tiene que gobernar y tiene que lograr, digamos, hacer que los ciudadanos tomemos conciencia y nos portemos mejor, pero eso implica claridad comunicacional. Me parece que esta situación, Mario, de emergencia en la que estamos, habla de una autoridad que está más preocupada por proteger su proyecto político, las elecciones del 2021, que por proteger la salud de las y los mexicanos. Tres cosas que no está haciendo la autoridad, desafortunadamente. Primero, no escucha la crítica, no escucha a los expertos. Recordemos que los exsecretarios de salud generaron un documento con recomendaciones en el mejor sentido de los sentidos para tratar de apoyar, de sumar al esfuerzo de enfrentar esta terrible pandemia, y se regresó este documento sin haberlo leído, incluso con un gesto, digamos, de desdén hacia este tipo de temas. Segundo elemento, es una autoridad incapaz de hacer autocrítica de su propia gestión. Todo lo han hecho muy bien, en todo lo han hecho de forma perfecta, no hemos visto una sola
digamos, resquicio de autocrítica ni en Hugo López-Gatell ni en Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Y el tercer elemento, pues es una autoridad que no tiene ni las ganas, me parece, ni la autoridad para ajustar el rumbo. Tienen que seguir los mandatos que indique el presidente López Obrador y tienen que ajustarse a lo que él pretende. Entonces, esto, cuando tenemos autoridades que están enfocadas en proteger su carrera política, en vez de protegernos a nosotros en medio de esta pandemia, estamos en una situación muy grave. Rafael. Pues mira, yo quisiera englobar todo lo que Javier y Claudio han dicho en una sola observación que me parece importante. El gobierno de la República no quiere que la Ciudad de México y por consecuencia toda la zona metropolitana, que es la concentración humana más grande posiblemente del planeta, más que lo de Tokio y Yokohama y todo lo demás, y lo de Calcuta y lo de la India, porque aquí son aproximadamente 30 millones de personas. No quiere reconocer la gravedad del momento actual, porque tendría que reconocer que ha mentido. Es muy fácil que un gobierno reconozca un error, pero es casi imposible que un gobierno como este reconozca una mentira o una cadena de mentiras. Yo he escuchado muchas mentiras. A mí me han dicho, a mí y a todos los demás mexicanos nos han dicho que ya domamos la pandemia. Se utilizó el verbo domar como si se tratara de una fiera salvaje de la epidemia. Se nos dijo que la curva de la gráfica que nos muestra el crecimiento o el abatimiento del número de casos se había aplanado y que estábamos en una meseta, que es un concepto orográfico y geográfico, la meseta. Pues la meseta no existe. Esta curva sigue subiendo y subiendo y subiendo. Y yo siempre pondré este ejemplo que me parece la evidencia de cómo han querido engañar al pueblo, y lo han conseguido porque hay una parte del pueblo proclive a ser engañada, pero no han podido engañar a la realidad. En marzo teníamos un muerto, en diciembre tenemos 110,000 muertos. Si eso se llama dominar, domar, controlar, limitar o solucionar un problema de salud pública, entonces yo debo haber nacido en Júpiter o en Marte, porque en este planeta eso no es controlar una epidemia, es hablar sobre una epidemia y mentir con fines no de servicio, sino de poder. Y la jefa de gobierno en esta capital de la República es una mujer limitada por su propia lealtad. De nada le sirven su talento y su inteligencia si no los puede aplicar, porque tiene que ser obediente, obsecuente, dócil y sumisa frente a su jefe político. Y esa es la realidad. Y yo agregaría ahí, a ver, Javier, un tema que me parece importante. ¿Por qué la resistencia al rojo? ¿Por qué cerrar la economía? Y este gobierno renunció a apoyar a la gente en su economía. A mí me parece muy importante señalar que en este contexto ya no hay ni una sola discusión sobre cómo apoyar a los comercios, cómo apoyar a los negocios que tendrían que estar cerrados, y que, insisto, si bien hay una parte de la actividad que sí es producto de una elección, como el salir a comer, a la fiesta, y eso tiene que ver con elecciones personales, quien sale a trabajar sale porque el gobierno ha obligado a la gente a elegir entre su salud y la comida. Y eso es explicado solo por el dogma del presidente de no endeudarse y de no hacer una política de gasto que le permitiera a la gente tener mejores condiciones para decidir. ¿Cómo ves esa otra dimensión, Javier? Y te lo conecto además con el tema de las vacunas y el optimismo de Marcelo Ebrard diciendo misión cumplida, cuando es cierto que en el horizonte ya se ve la vacunación y nos da esperanza, pero de aquí a ese punto viene la parte más oscura. Mira, es que este gobierno es muy bueno para la narrativa, pero no para el aterrizaje de la misma. En el tema de los apoyos a la gente, pues yo creo que hay dos problemas. Uno, que una parte muy importante de la población, yo pensaría un 30-35%, son actividades informales. Y son gentes que es difícil, uno, encontrarlas, y dos, cómo darles el dinero de una manera eficiente, transparente, bancarizada, como ha sido en el resto del mundo, porque pagar impuestos significa tener tus datos para
darte apoyos económicos. Es lo que todo el mundo ha hecho, prácticamente todo el mundo. Y en México los programas sociales, la verdad, de esto también son muy deficientes. Y el gobierno se ha tomado una molestia de hacer ese macheo entre impuestos y programas sociales para dar apoyos a la gente. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque no le ha interesado. Entonces sí hay mucha gente que tiene que salir a la calle porque los micro, pequeños, medianos, grandes negocios pues recibieron 0 pesos de apoyo, pero también hay mucha gente que no es claro cuál era esos apoyos, son del comercio informal. Pero sí creo que vamos a quedar como los pocos países del mundo que no dieron apoyos y que la deuda sí se incrementó, pero se incrementó por otros temas de malos manejos gubernamentales, no por apoyo a la gente de la pandemia. En el tema de la vacuna, pues mira, falló antes de que fallara la pandemia todo el sistema de salud pública, todo lo que es el INSABI, pues era un desastre. Fallaron los hospitales públicos en México, en la tasa de mortalidad tan tremenda que hubo. Vacunas que siempre habíamos tenido, como la polio, la influenza, otras, pues ahora no las encuentras. Entonces yo no veo por qué en esta vacuna, si todo el tema de salud pública le ha salido mal, ahora sí le va a salir bien, y no están buscando una vez más ninguna ayuda de los grandes laboratorios y de las cadenas de hospitales privados en México. Entonces, pues ojalá esta le salga bien, pero todo apunta a que no son buenos para el aterrizaje de las ideas. Marcelo Ebrard más bien me parece que su discurso es: yo ya acabé, yo me lavo las manos, no tenemos claro cuándo llegan las vacunas, cuándo se empiezan a poner, cuál es la cadena de distribución, cómo van a mantener la cadena de frío. O sea, la verdad es que a diferencia de lo que hacen en otros lugares donde ya están aplicando, como Gran Bretaña, donde empieza a aplicarse mañana, como Canadá, Estados Unidos, pues semanas antes ya has visto cómo las cadenas de supermercados, las farmacias, todos se involucraron, se metieron, se coordinó el gobierno con los estados, el gobierno con la iniciativa privada, y la cosa va jalando. Y aquí en México, pues fuera de lo que te dice de las ruedas de prensa, pues no se ve mucho. Claudio, ¿cómo estás viendo ese tema? Pues coincido plenamente con lo que plantea Javier. Yo creo que aguas, cuidado con esta tentación de lucrar políticamente con las vacunas. Un gobierno que no se aprecia por ser muy eficiente, un gobierno que ha sido más bien necio y diría yo hasta irresponsable, que no ha querido pagar los costos de gobernar, Mario, Rafael, Javier. Me parece que no nos genera mucha confianza, además de estas declaraciones de que no va a haber vacunas para el sector privado. Pareciera que el gobierno federal se quiere quedar con esa atribución. Y a mí me parece que hay 3 cosas aquí, 3 narrativas, digamos, de la desconfianza, Mario. Uno, vamos a confiar en un gobierno para distribuir las vacunas que parece no sabe hacer las cosas en términos de conocimiento para hacer las cosas, como decía Javier, para hacer que sucedan las cosas más allá de la comunicación. No han logrado vender un avión. 2, las hacen con principios de polarización. Entonces vamos a permitir que un gobierno que asume que hay, digamos, oro para mis amigos, acero para mis enemigos, entonces veremos que vacunas para mis amigos y nada para mis enemigos. Cuidado, porque también una política de polarización después podría tener otro tipo de consecuencias. Y el tercer elemento, la falta de transparencia, la falta de, digamos, de probidad ante los temas de corrupción en la asignación de contratos, en la gestión de la política pública de este gobierno. Como sabemos, ha habido escándalos de amigos, familiares cercanos al propio presidente que no han sido castigados, y esto me parece que también es un tercer elemento de desconfianza para que solo el gobierno tenga la capacidad de, digamos, generar esta logística y estos sistemas de vacunación en los meses próximos. Gracias, Claudio. Rafael, para terminar, por favor. Mira, yo solamente les quisiera comentar esto. De aquí a que este gobierno termine, no habremos terminado con el asunto de la pandemia. Porque a este gobierno realmente le quedan 3 años. El último año ya sabemos lo que sucede en la política mexicana. Si estamos tocando las campanas del júbilo y de la misión cumplida, cuando apenas tenemos promesas de venta para 250,000 dosis y después una posible oferta para llegar hasta 25 o 30 millones de vacunas a fines del próximo año, estamos diciendo que el sector sanitario, que será el primero en recibir las aplicaciones de la vacuna,
se va a quedar las 3/4 partes sin vacuna. Y todos los demás, todos los que no pertenecemos al sector de los servidores de la salud, pues ni una, ni una. En este país hacen falta 70 millones de vacunas, 80 millones, 90 millones, 100 millones de vacunas. Bueno, pues van a conseguir 30 dentro de un año. Y va a haber 70 millones de personas sin vacuna que van a seguir conformando un universo de contagio circular porque las medidas de prevención no han funcionado. No funciona la prevención y tampoco va a funcionar la vacunación porque va a tomar mucho tiempo. Hoy no hay una vacuna disponible, fácil, de rápido acceso para la influenza. Faltan vacunas para el sarampión y con ese modelo de gestión de la administración de los fármacos, con ese modelo tienen todavía la desfachatez de decir misión cumplida. No, grilla cumplida en todo caso, que es la especialidad de Marcelo Ebrard. Grilla cumplida, misión cumplida cuando no haya un solo caso en este país de coronavirus. Entonces sí se habrá cumplido con la misión de proteger a toda la población. Pues gracias, Rafael, gracias, Javier. Gracias. Gracias, Claudio. Gracias, buen domingo. Buen domingo para los tres. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con justo ese tema. ¿Cómo está el tema de la vacunación? ¿En qué hay que fijarse? ¿Cuáles son las claves para que sea un proceso exitoso? Que mire, yo creo que nadie en México quiere que le vaya mal al gobierno con la vacunación. Literalmente se nos va la vida en ello. Así que de eso vamos a platicar regresando de este corte. Ya volvemos.